La gestión prudencial en la Universidad Santo Tomás, Eduardo González, Miguel Moreno. Objetivo: proponer la prudencia como recurso para reducir el riesgo moral. Metodología: inferencialismo semántico y lógica deóntica. Coordenadas de inferenciación. Las coordenadas de inferenciación funcionan como un mapa, piense usted en Google Maps, que le va diciendo los lugares por donde debe moverse, las rutas que debe seguir para llegar al destino deseado. En nuestro caso, tenemos dos grupos de coordenadas muy fuertes. El primero es la acción católica, que consiste en ver, juzgar y actuar, y está dirigida a jóvenes, mujeres y los obreros. En Colombia se implementó a partir de 1933 por la Iglesia Católica. Y en segunda medida tenemos los documentos de la Iglesia, los documentos de la Orden Dominicana y la Suma de Tomás de Aquino, particularmente en la cuestión 47, donde se presenta el método prudencial. Reglas válidas para operar el imperio del programa. Cuando hablamos del imperio nos estamos refiriendo a la fuerza que se ejerce con las órdenes emanadas y que son lo que nos dice que estamos ejecutando las decisiones asumidas correctamente. Aquí no hablamos de bueno o malo, sino de correcto o incorrecto, porque es lógica. Entonces, las coordenadas y las reglas constituyen el lenguaje del programa. Piensen en un lenguaje de programación de un software. En segunda medida, tenemos que de lo que se trata esto es de pedir y dar razones. Por eso es inferencialismo semántico y obedecen a una cadena lógica de significaciones dentro de un sistema. Por ejemplo, pensemos en un sistema alfabético en castellano que iría A, B, C, D. No podemos poner un número porque quedaría incorrecto, ni podemos poner cualquier letra que haga parte del alfabeto porque queda mal. Tiene que ser la E, no nos sirve otra consonante. Por lo tanto, la verdad de la afirmación surge a partir de la lógica que se cumpla correctamente en la cadena de significaciones. Y aquí no se trata de comprender el sentido. Nuestras reglas válidas surgen de que la Santo Tomás es una universidad católica, que es una universidad dominicana y que es una universidad tomista. Asimetría de la información y el riesgo moral. Las incorrecciones deónticas. La lógica deóntica es una lógica borrosa, modal, que funciona muy bien con las analogías y es lo que se utiliza, por ejemplo, en los electrodomésticos inteligentes, porque manejan un cierto margen de error y un cierto margen de exactitud. Entonces, esos límites de más o menos posibles es lo que nos permite aplicar la lógica deóntica aquí unida al inferencialismo. Por lo tanto, nos referimos a que los conflictos de agencia son problemas de relaciones entre el principal y el agente y son fundamentalmente de dos tipos: que el contratado no actúe como el principal espera y desea, sino que siga sus propios intereses, y eso se llama riesgo moral, y B, que el agente contratado no tenga las competencias requeridas, y eso se llama selección adversa. Esto se puede analizar de dos modos: desde el sentido y desde el significado. Si lo partimos desde el sentido, como tradicionalmente se suele hacer, partimos del supuesto de la creencia que el principal delega en un agente que es autónomo y es conocedor del deber ser de su función. También se supone que el juicio moral se limita a la normatividad, en donde lo que no esté prohibido está permitido. Y todo lo que haga el agente se puede justificar a partir de su subjetividad. Por el otro lado, el análisis del significado no parte de esos principios, sino de la corrección inferencial correcta de las cadenas de significado, como anteriormente señalábamos, y parten de la validez dentro del sistema lógico. De igual modo, la corrección de la inferencia constituye la parte del dominio que se tiene de los conceptos. Entonces, los conceptos no son interpretables, no son un querer decir, sino que son afirmaciones precisas que nos permiten hacer cuatro juegos de actitudes. O son
El juicio, la afirmación, la suposición o la negación. No se puede hacer nada más con las afirmaciones. Y por el otro lado, con la lógica deóntica, por ser una lógica borrosa, nos habla sobre la permisión, la prohibición y la obligación. Mientras que desde el sentido lo que se habla es de la intencionalidad de la gente y se parte de su buena voluntad y se supone que la gente entiende del mismo modo y considera igualmente importante las acciones a hacer como si fuera el principal. Para eso presentamos la gestión prudencial que nos permite reducir significativamente ese tipo de riesgos. Por un lado, hay que partir que el fin de la organización es lo que une al máximo cuerpo colegiado y genera el lenguaje de programa con los códigos. Entonces, en nuestro caso, se fusiona el método de la acción católica con el método prudencial de Tomás de Aquino y obtenemos primero que el ver se entiende a partir de las virtudes del consejo y la precaución, eh, donde se construye un diagnóstico y ese diagnóstico lo construye una comunidad de reconocimiento. Los participantes que analizan la realidad y la realidad que se analiza surgen de un colectivo. Dos, juzgar. Y el juzgar es el que orienta la acción. Aquí se trata de la deliberación que busca es reconsiderar. No se trata de destruir ni de defender las opiniones personales, ni pensar en un momento particular con una cierta utilidad, sino que se trata de considerar todo como una manera que puede verse en el futuro como lo bueno que trae, tanto ahora como más adelante. Y de allí surge el optar y el elegir. El optar es una cosa más universal, mientras que el elegir es una cosa de que usted deja algo para tomar otra. Y de allí surge la democracia como inteligencia colectiva. Entonces la opción es que en la Universidad Santo Tomás es democrática y se elige colectivamente. De tal manera que esto nos lleva al imperio de el máximo cuerpo colegiado. Quiere esto decir que la manera de ejecutar y de generar los dispositivos de reconocimiento por los controladores resulta prácticamente infalible. Es decir, no se ejecutan las decisiones de cualquier manera, sino que hay una manera exacta en que se deben ejecutar. Y eso surge a partir de la afiliación pragmática. Es decir, que yo crea en lo que el fin que busca la organización. Conclusiones. La inteligencia colectiva del máximo cuerpo colegiado es la que impera las decisiones del principal. La incorporación de nuevos conceptos en ningún caso resquebraja los códigos constituyentes del lenguaje. 3. La confianza pragmática se regula con lógica deóntica. 4. La comunidad de reconocimiento, el lenguaje de operación y la inteligencia colectiva constituyen a la vez identidad institucional. Muchas gracias.